Masacre de El Aro, Antioquia. Fecha, del 22 al 25 de octubre de 1997. Lugar, Corregimiento El Aro, municipio de Ituango, Antioquia. Víctimas, al menos 15 campesinos asesinados, muchos más desplazados. ¿Qué ocurrió? Un grupo de paramilitares del bloque mineros de las AUC, fuertemente armados, ingresaron al corregimiento El Aro. Durante varios días, asesinaron a campesinos, acusándolos de colaborar con la guerrilla. Muchos de ellos fueron torturados y ejecutados públicamente. Incendiaron 43 casas, robaron ganado y destruyeron bienes de la población civil. Al menos 1.200 personas fueron desplazadas por el terror. Se denunció que hubo colaboración o tolerancia de miembros del ejército presentes en la zona. Investigaciones clave. La Corte Suprema de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han considerado esta masacre como un crimen de lesa humanidad. Exparamilitares como Salvatore Mancuso han declarado injusticia que el operativo contó con apoyo logístico de helicópteros oficiales e incluso la presunta complicidad de autoridades locales y regionales. OA, la finca La Carolina, Flor, Vereda San José de Apartadó, Antioquia, propiedad. Según investigaciones, fue una finca propiedad de Álvaro Uribe Vélez y su familia. ¿Qué ocurrió allí? En esa finca, en 1996, se habría realizado un operativo donde paramilitares asesinaron a varias personas, supuestamente con apoyo de fuerzas del Estado. Según versiones de exparamilitares y declaraciones en procesos judiciales, la finca habría sido usada como base temporal por los paramilitares antes de la masacre de El Aro. Aunque no se ha condenado judicialmente a Álvaro Uribe por estos hechos, las versiones y pruebas han llevado a abrir investigaciones sobre su posible omisión o conocimiento, ya que para entonces era gobernador de Antioquia 1995 a 1997. ¿Y Álvaro Uribe? Uribe ha negado rotundamente cualquier participación en estas masacres. Sin embargo, la Corte Suprema abrió investigación por presunta participación indirecta o facilitación de estos crímenes cuando fue gobernador. Testimonios de exparamilitares como Mancuso han mencionado coordinación entre autoridades y paramilitares, incluyendo uso de helicópteros oficiales durante la masacre. Reflection El Aro no fue solo, fue una masacre. Fue una herida abierta en la historia de Colombia. Y aunque aún no hay condena firme, las preguntas sobre el rol del poder en esos crímenes siguen sin respuesta. Lo hicieron arrodillar al frente de nosotros en el patio. Y lo hicieron arrodillar, lo tuvieron amenazado, le decían muchas cosas. Y nosotros no le colgábamos a él y decíamos que nos tenía que matar a todos, que a él solamente no. Sepan que mañana, muy antes de las 5, se van de aquí. Se van de aquí porque les encontramos a las 5 de la mañana aquí, nos respondemos. Nosotros anunciaban que esa gente llegaba, que no sabía cuándo. Y esa gente como que estaban, los repartieron, una tanda que venía subiendo y otra tanda que venía bajando. La gente llegaban aquí, fue echando candela ahí mismo que llegaron, mataron 3 allí en la caseta. Tenía 11 años. Hacía 3 meses antes había llegado el ejército a mi casa. Y yo me quedé con la imagen de esas personas que vi. Y cuando llegaron los que pasaron por mi casa, que vinieron a asesinar a la gente acá, estaban esas personas ya de otra manera, ya no estaban camuflados, sino que estaban de la ropa que se vestían los otros. Para mí sí tiene mucho que ver con es una cosa tan miedosa que yo no se la deseo a nadie. Las cosas, la semana tan trágica que hubo aquí, que fue una semanita, que fue donde ellos se tomaron este pueblo y ahí fue después de eso, sacaron todo lo que había en el comercio. Primero mataron unas personas que habían acá. Ellos le preguntaban a la gente, ¿dónde está la guerrilla?
Y como los civiles, nosotros estamos ocupados en el destino nuestro. Nosotros qué vamos a saber dónde está un guerrero. Si el guerrero jamás le dice a uno para dónde se va a ir o qué va a hacer. Y luego se tomaron el pueblo y sacaron ellos aquí, sacaron todo el comercio, lo botaron, lo sacaron a la calle. Y ya me dieron los que mandaban acá. Y luego que lo quemaron, ya cuando al tiempo de dicen de acá, le quemaron el pueblecito, vea que todavía hay escombros. Esto fue una cosa muy triste, honradamente lo que se vivió en este pueblo. Había momentos en que mis ojos se llenaban de lágrimas al recordar todo esto, y también quisiera de que ese tema llegara yo a tener la oportunidad de grabarlo. También que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, tenía pleno conocimiento de la masacre del Aro. ¿Por qué afirma eso? Correcto, yo estuve en la zona en helicóptero, fui a llevar provisiones, municiones, a sacar heridos, muertos nuestros. Fue una operación bastante dura y estuve en el área, ingresé en helicóptero. Según el expresidente Uribe, a usted le ofrecieron beneficios para que declarara contra él y contra su hermano Santiago. ¿Eso es cierto? Y si es así, ¿qué beneficios le ofrecieron? No, a mí nunca me ofrecieron ningún tipo de beneficios para declarar en contra de nadie. De hecho, ellos estaban interesados en que pudiésemos continuar con nuestra participación en Justicia y Paz. Y se les dijo que efectivamente, en mi caso particular, yo tenía el compromiso con las víctimas, con el país, con mi conciencia, y que independientemente de la extradición que salía, que se utilizó como un arma de guerra política para silenciarnos y evitar que reconstruyéramos verdades y hechos, yo continué con mi compromiso, así que avancé. Señor Mancuso, usted ha dicho también que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, tenía pleno conocimiento de la masacre del Aro. ¿Por qué afirma eso? Porque esos hechos fueron... Básicamente les tengo que explicar el contexto de lo que sucedió para que ustedes puedan entender esta situación. ¿Quiénes eran las FARC en aquel momento? Las FARC tenían un gran poder militar, un gran poder de movilización de las tropas, tenían arrinconadas a las fuerzas militares. El Estado, las fuerzas militares estaban perdiendo la guerra con la guerrilla. Las FARC ejecutaban unos secuestros masivos a través de pescas milagrosas, no sé si ustedes recordarán eso para esa época. Y se decía que la gran cantidad de secuestrados que ellos retenían o secuestraban entre la vía que va de Medellín a Montería o Montería a Medellín, que los capturaban y secuestraban en esos retenes y esas pescas milagrosas, los llevaban a los campos de concentración para secuestrados de la barbarie guerrillera en la región del Aro, Antioquia. Así que desde hacía tiempo atrás el señor Pedro Juan Moreno nos pidió a los comandantes de autodefensa que por favor organizáramos una operación militar en el área para recuperar esos secuestrados y para ejecutar una operación de castigo contra la guerrilla, una operación en la cual se nos entregó un listado que fue una barbaridad. Después de tiempo pude comprender que esto jamás debió haberse presentado, porque ir con una lista entregada por el Estado para asesinar, para ejecutar a unas personas, para que no siguieran supuestamente colaborando o fungiendo como milicianos o como financieros o como carceleros de la guerrilla. Entonces, con esa lista en mano ingresamos a la zona y ejecutamos estas acciones en el área. ¿La lista la suministró el doctor Pedro Juan Moreno? No, la entregó el ejército, la brigada cuarta, el general Mano Salva para aquel momento antes de la operación, y después Rodrigo Becerro continuó a cargo de organizarla y se desarrolló en el año 1997, creo que fue. Sí, yo entiendo que la masacre fue especialmente cruel, que fueron personas torturadas delante de su familia y asesinadas, que todo eso pasó. ¿Usted participó personalmente en esa
operación, señor Mancuso? A ver, esa fue una operación que se organizó las autodefensas en aquel momento.